Muy bien, como habíamos quedado la semana pasada, nosotros vamos a empezar hoy a estudiar el primer mandamiento de los 10 mandamientos. El título es Dioses modernos, porque si yo leyera el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, normalmente, ¿qué es lo que viene en nuestra mente? Es una imagen, es un ídolo, y estar adorando a este ídolo, ¿verdad? Eso es lo que viene a nuestra mente. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en cuanto a este mandamiento? Una pequeña palabra, pero muy importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros hemos visto la semana pasada que los 10 mandamientos fueron escritos ¿en qué? En tablas de piedra. La piedra es algo que significa algo eterno, perpetuidad. Eso es lo que significa las tablas. Pero la pregunta ahora es, en los últimos días, ¿dónde es que el Espíritu Santo quiere escribir la ley de Dios? En nuestro corazón. Eso nos está dando a entender entonces que la ley de Dios es contraria ¿a qué? No, la ley de Dios es contraria a nuestro corazón, o nuestro corazón es nuestro corazón es contrario a la ley de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, somos opuestos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, no vamos a abrir, pero en Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo habla perfectamente bien allí del contraste que existe entre nosotros y la ley de Dios. Y él viene diciendo que nosotros, el bien que nosotros queremos hacer, ¿lo hacemos? No, ¿verdad? Pero el mal que nosotros aborrecemos, el mal que nosotros no queremos, lamentablemente esto sí lo hacemos. Entonces nos da a entender que la ley, que nuestro corazón es opuesto a la ley de Dios. Pero lo más hermoso es que el Señor viene diciendo que antes de escribir su ley en nuestros corazones, Él nos dará un espíritu nuevo, un espíritu dispuesto a obedecer la ley de Dios. Pero miren acá, el Señor escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero ¿cómo es que la Biblia dice que nuestro corazón es como qué? Como piedra. Mire qué interesante ahora que el Señor ya no quiere más escribir los 10 mandamientos en piedra, sino que el Señor quiere escribir en carne, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, quedando bien claro, cada vez que la Biblia menciona la palabra corazón, no menciona este músculo. Este es un músculo que no tiene ningún sentimiento. Cuando decimos, mi corazón está triste, no, el corazón no está triste. El corazón no siente nada. Es nuestra mente, nuestra conciencia. Más específico, nuestro lóbulo frontal, que es aquí donde están las decisiones, es aquí donde está la razón, y es aquí donde el Señor quiere escribir su santa ley. Y es más, el libro de Apocalipsis dice que el Señor quiere escribir su nombre, ¿dónde? En nuestras manos. ¿Dónde le quiere poner su nombre? En nuestra frente o en nuestro corazón. Aquí es que el Señor quiere poner, porque su nombre está relacionado ¿con qué? Con su carácter. Pero la ley es el reflejo del carácter ¿de quién? De Cristo. Ok, todos tienen sus Biblias abiertas en Éxodo, ¿verdad? Ahora vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1, nos dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí nomás.
El texto aquí el Señor empieza como que presentándose a los israelitas. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, y ahora él habla de algo muy importante que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Que te saqué de dónde? La tierra de Egipto, casa de servidumbre. Entonces dice el Señor, ustedes todos eran esclavos, pero yo fui el que os saqué de este lugar, de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios. Entonces el Señor empieza a presentarse y a hablar de lo que Él había hecho. Aquí el escenario ya estaba todo listo para que el Señor pronunciara sus mandamientos, su santa ley. Pero aparte de que el escenario ya estaba listo, de que el Señor iba a pronunciar su ley, debemos tener algo en claro. La pronunciación de los 10 mandamientos no era meramente o exclusivamente a los israelitas. Acuérdense que cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿quién los acompañó? Una gran multitud. ¿Cómo es llamada esta multitud? La multitud mixta. Entonces ahora el Señor, por eso es que el Señor también se está presentando aquí. Porque pregunto, los egipcios, ¿cuántos dioses tenían? Una infinidad, ¿verdad? Pero ahora aquí Él se presenta con su nombre para que los egipcios también pudieran saber quién es este Dios y cuál es su nombre. Y entonces ahora vamos al primer mandamiento, versículo 2. Génesis capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí está bien, hermano. Hasta ahí está bien. Miren, la palabra Jehová tu Dios en hebreo o en arameo es la palabra Yahweh. ¿Qué significa la palabra Yahweh? Viene del verbo ser, el existente por sí mismo, el eterno, el que por él mismo se mantiene. Por eso que él se presenta así, soy Jehová tu Dios. Y es por esta razón que cuando el Señor se presentó a Moisés y que Moisés le dijo, Señor, cuando el pueblo me pregunte, ¿quién te ha enviado? ¿Qué debo contestar? Y entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a Moisés? Yo soy el que soy, me ha enviado. ¿Qué quiere decir la palabra yo soy? Es el mayor atributo en la religión hebraica, en el vocabulario hebraico que se puede atribuir a un ser. Solamente un ser tiene este atributo, el yo soy el que soy. Y como yo ya les mencioné algunos sermones atrás, esto para ellos era algo muy importante y es por esta razón que los judíos, los israelitas, pusieron algunos atributos para no tener que pronunciar este nombre. Porque el salmista David dice, santo y temible es el nombre de Jehová. Es algo que no se puede tomar a la ligera. En el tercer mandamiento, entonces nosotros vamos a estudiar este principio. Pero entonces ellos pusieron algunos atributos. Por ejemplo, Adonai, Elohim, para no tener que pronunciar el nombre del Señor. Y entonces ahora, el Señor aquí, Él menciona, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta que yo les quiero hacer en esta hora aquí es, ¿qué significa?
tener dioses ajenos delante del Señor. ¿Qué sería un Dios? ¿Qué sería un ídolo? ¿Será que tú y yo guardamos este mandamiento? Cuando yo estuve estudiando, preparando este sermón, yo me deparé con algo muy importante. En el comentario bíblico dice que uno de los mandamientos más fácil de quebrantar es el primer mandamiento de la ley de Dios. El tener otros dioses. Vamos a la primera cita. Se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. Mira lo que la mensajera del Señor nos dice acá. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos, breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Miren aquí, noten algo muy importante, que la sierva del Señor viene diciendo que Dios confió a los israelitas qué misión. Dios les confió los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no eran solamente para ellos. No era un pacto exclusivo con ellos, sino que el principal fue para ellos, o sea, la manifestación del Señor, la mayor manifestación de su poder para pronunciar, para promulgar su ley, Él hizo con los israelitas. Pero eso no quería decir que eso debería quedar solamente con ellos, sino que los 10 mandamientos sirven para ¿cuántos y para quién? Para todos. Para todos aquellos que obedezcan al Señor. Para obedecer al Señor, tú y yo debemos seguir ¿qué principio? Los 10 mandamientos. Yo no puedo obedecer a Dios si yo no sigo estos principios. Y otra cosa muy interesante, tú no puedes decir, o yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo los mandamientos. Pero hay otra cosa muy interesante, porque ella viene diciendo que los 10 mandamientos son abarcantes. Abarca mucho, más de lo que tú y yo imaginamos o estamos acostumbrados. Los 10 mandamientos no es sencillamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y entonces aquí yo no tengo ídolos, yo no tengo imagen de escultura, y entonces no estoy adorando a otros dioses. Hoy en esta mañana, nosotros vamos a ver cuál es el principio amplio de los 10 mandamientos. Y vamos a ver si tú y yo estamos teniendo algún ídolo en nuestra vida que nos está aislando del Señor. Porque hay que entender algo. Todo ídolo que haya en mi vida, todo ídolo que yo tenga, este ídolo me está aislando del Señor. Mire acá, ¿qué quiere decir esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer principio es delante de mi faz. Eso es el primer principio. ¿Y qué quiere decir esto? Delante de mi faz. No tendrás otros dioses delante de mi faz. Es decir, no hacer comparación. El apóstol Pablo es todavía para nosotros, hay un solo Dios y Padre de todo. Entonces, es decir, ¿en qué sentido que el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un solo Dios? En el sentido de la comparación, tú no lo puedes comparar con nadie. Y el Señor aquí está mostrando a los israelitas que no hay que compararle con ningún otro Dios. Acuérdense que ellos vienen de Egipto y allá en Egipto había muchos dioses. Y entonces el Señor viene diciendo, no me compares con ninguno de los dioses de allá. El segundo principio muy importante, además
de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú compartes o que tú vayas a compartir la adoración que es única y exclusiva al Señor con otra cosa. Ahorita nosotros vamos a ver si es que nosotros estamos compartiendo la adoración del Señor con otra cosa. Y el tercer punto que nosotros encontramos es en presencia de mí. No tener otros dioses en presencia del Señor. Por ejemplo, aquí no es para ofender a nadie, pero hay personas, ¿no?, que en su inocencia, sin saber, tienen un altar con una infinidad de santos. Esto para el Señor, Él no permite, Él no soporta, Él no tolera nada de esto. Pero también, cuando tú y yo venimos a la iglesia, puede que tú y yo estemos poniendo o compartiendo o dividiendo la adoración que es única y exclusivamente del Señor. ¿De qué manera podemos hacer esto? En el momento en que tú estás o que yo estoy en la iglesia, pero mi mente está en otros lugares. Estoy preocupado con otras cosas. Si hay alguien aquí en este momento, yo no sé qué está pasando por la mente de cada uno de ustedes, no lo sé. Pero si hay alguien aquí hoy que está aquí, pero su mente está preocupada o está interesada en otra cosa que no sea estar aquí para adorar al Señor, permítame decir, en este momento estás quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios. Porque cada vez que tú y yo pasamos por esta puerta, tú y yo venimos a hacer ¿qué? ¿Adorar a quién? A Jehová, adorar a Dios. Ahora, ¿puedo yo adorar a Dios? ¿O el Señor puede aceptar esta adoración? Yo estoy aquí, pero preocupado con mis hijos que están allá afuera. ¿El Señor puede aceptar esta adoración? Por supuesto que no. Porque yo estoy poniendo a alguien o de la misma igualdad que el Señor o por encima del Señor. Y Él no puede soportar, Él no puede tolerar nada de esto. Ahora vamos a hablar aquí rápidamente de las 10 plagas que hubo en Egipto. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es que el Señor envió 10 plagas? ¿Cuál fue la primera plaga? La primera plaga en Egipto, ¿cuál fue? ¿No se acuerdan? El Nilo convertido en sangre. La segunda plaga, ¿cuál fue? Las ranas. La tercera plaga, los piojos. La cuarta plaga, las moscas. La quinta plaga, Dios hirió de muerte a los animales, a los ganados. La sexta plaga, úlceras. La séptima plaga, granizos. La octava plaga, langostas. La novena plaga, tinieblas. Y la 10ª última plaga, ¿cuál fue? Muerte a los primogénitos. Ok. Ahora pregunto, ¿qué símbolo tienen estas plagas? ¿Por qué es que el Señor utilizó, 10 plagas y estas cosas para castigar a Egipto? Miren, miren acá. En la religión egipcia, ellos tenían 10 principales divinidades. Mira lo que la pluma inspirada nos dice en el libro Patriarcas y Profetas. Nos dice así. Durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, había habido entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración de Jehová.
Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus falsos dioses. ¿Qué era lo que estaban haciendo los israelitas? Postrándose a qué? A los dioses, ¿verdad? Miren, una de las principales divinidades que existían para los egipcios era el río Nilo. Y entonces ahora viene el Señor, que era lo que proporcionaba el Nilo para los egipcios. Agua, ¿y agua qué es? Vida. Si no hay agua, las plantas, los animales y los seres humanos mueren. El Señor viene, una de las principales divinidades, y lo golpea. Los egipcios trataron y no pudieron. La segunda divinidad, hay una diosa que tenía cuerpo de rana. Y el Señor viene y la plaga va allí. Había la plaga, por ejemplo, ¿de dónde salieron los piojos? Del polvo. Y el polvo de la tierra era una divinidad muy importante para los egipcios. El dios Set, muy bien. Existía el dios Apis, el dios toro. El Señor viene y golpea. Y entonces, o sea, cada divinidad que el Señor cada plaga que el Señor va enviando es una divinidad egipcia que los hebreos estaban adorando. Y el Señor viene mostrando a ellos, no hay otro Dios aparte de mí, no hay otro ser que tú puedas comparar conmigo. La novena plaga, ¿cuál fue? La oscuridad. ¿Cómo llamaban a este Dios? El Dios Sol. ¿Cómo los egipcios lo llamaban? El Dios Ra, el principal Dios del panteón egipcio. El Señor viene y lo golpea. Pero la 10ª plaga, ¿cómo va a ser? Pero la 10ª plaga, o sea, ¿qué Dios golpeó? El primogénito. Y el primogénito era el hijo de Horus y Osiris. El faraón, el primogénito, iba a ser el siguiente faraón. Es decir, él iba a ser el siguiente Horus vivo, mantenedor del alto y bajo Nilo. Y entonces ahora viene el Señor diciendo, tú faraón, que dijiste, ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? Yo no lo conozco, porque solo hay un Dios en Egipto, y este Dios soy yo. Y entonces el Señor viene y golpea esta divinidad. Pero para que no quede con mis palabras, Patriarcas y Profetas, mira lo que nos dice acá. Algunos extractos de la obra Filosofía del Plan de Salvación demuestran que las plagas tenían por objeto destruir la confianza de los egipcios en el poder y la protección de sus ídolos. El primer milagro, al paso que probaba la autenticidad de la misión de Moisés, destruía las serpientes, que eran entre los egipcios objeto de adoración, y dejaba así patente desde el principio de que sus dioses no podían ayudar al pueblo ni tampoco salvarse a sí mismos. Muy bien, entonces como ya fue mencionado acá, cada plaga enviada a Egipto era una divinidad que ellos adoraban. Y quizás alguien esté pensando acá, ok, pero nosotros no adoramos. ¿Qué aplicación tiene este sermón para nuestra vida? O sea, yo quiero algo, quiero que me muestre entonces cuáles son los ídolos que podemos tener. Pues bien, esta fue la introducción para mostrar la idolatría de los egipcios, pero ahora vamos aquí a ver ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Aquí es un consejo que el Señor está dando a su pueblo. El Señor les está trayendo un consejo muy importante, un principio que se aplica hasta nuestros días y que lo debemos seguir. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al versículo 28. Deuteronomio 11, 26 al 28 nos dice así.
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bien, para que tú y yo podamos recibir la bendición de Dios, ¿qué debemos hacer? Oír los mandamientos, pero solo oír, ponerlos por obra, aplicar en nuestras vidas. Pero si yo no sigo los mandamientos, yo estoy yendo en pos de ¿quién? De la maldición. Pero aquí usa una palabra muy importante, la idolatría, los ídolos. Si una persona no sigue los 10 mandamientos, los principios de los 10 mandamientos, bíblicamente esta persona es considerada ¿qué? Un idólatra. No hay otra salida, no hay otra alternativa. Si tú y yo no guardamos los 10 mandamientos, bíblicamente tú y yo somos idólatras. Y Santiago lo pone más difícil todavía. Cualquiera que guarda todos los mandamientos, pero es culpable o quebranta en uno, ¿es culpable de cuánto? De todos. Es decir, tú puedes decir, no, yo guardo los mandamientos, pero hay uno ahí que todavía yo estoy batallando. Todavía, entonces, en la Biblia, la persona que está batallando con uno es culpable de todo. Y esta persona perante Dios es un idólatra. Ahora veamos lo que la mensajera del Señor nos habla en cuanto al principio del primer mandamiento. Patriarcas y Profetas nos dice así. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que atienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Wow. Ahora aquí la pluma inspirada está ampliando este principio. Todo, vuelvo a repetir, todo lo que tú y yo ponemos por encima o damos más importancia es un ídolo en nuestra vida. Porque el Señor no comparte su adoración. El Señor no comparte su gloria con nadie. Si el Señor te está pidiendo, no pongas a nada y a nadie por encima de mí. Esto es todo. Lamentablemente, nosotros muchas veces procuramos dar excusas para quebrantar los mandamientos de la ley de Dios. Buscamos excusas, cositas así. No, es que el Señor entiende, que el Señor sabe. Es que si yo no me quedo el viernes hasta un poquito más tarde en el trabajo, ¿de qué voy a vivir? O si yo no tengo que ir al trabajo, por más que yo no voy a trabajar, solo voy a estar allá en el trabajo para que cuando se oculte el sol, yo ya empiece a trabajar. Y el Señor entiende, yo necesito del sustento, yo necesito del dinero para poder vivir. El Señor me entiende. En este momento tú estás diciendo, Señor, tú eres importante, pero mi trabajo es más importante todavía. Yo me fío más de mi trabajo. Yo confío en esto. Pero aquí no es solo el trabajo. Es en todo lo que tú y yo ponemos por encima de eso, todo lo que nos atrae más, todo lo que nos despierta nuestras emociones, nuestros sentimientos y que pone por encima de Dios, es un ídolo. Pero sabe una cosa muy interesante, que es lo primero que va a pasar con una persona que está quebrantando el primer mandamiento de Dios. Lo primero que le va a pasar
es algo que nosotros llamamos de desánimo espiritual. Perder el interés por venir a la casa de Dios. Perder el interés por leer la palabra de Dios. Perder el interés por orar, por meditar y por dedicar su tiempo y su talento para la obra de Dios. Es lo primero que va a surgir. ¿Cómo es que la Biblia llama a esta persona? Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Aquí Santiago, él nos viene hablando de esta persona. Cuando la persona empieza a quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios, él utiliza esta palabra para referirse a esta persona. Y vamos a ver si en algún determinado momento de nuestra vida tú y yo hemos pasado por esto, o tú y yo hemos sentido esto. Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8 nos dice así. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es que la Biblia llama a esta persona que está media desanimada en la fe? El hombre de doble ánimo. Él es inconstante. Hoy él está muy feliz y viene a la iglesia gozoso y canta. Y es la persona que canta más fuerte. Pasa un par de días y ¿qué pasa? No me siento bien para ir a la iglesia hoy. Sinceramente, no voy. Estoy triste espiritualmente, estoy desanimado espiritualmente. ¿Por qué es que viene el desánimo espiritualmente? Porque nosotros estamos dando lugar, el lugar que pertenece a Dios, lo estamos poniendo a otra cosa. A algo. En el lugar que es únicamente y exclusivo de Dios. Por ejemplo, si una persona pasa toda la semana mirando películas, telenovelas, series, estas cosas, pregunto, ¿el sábado va a tener ganas de venir a la iglesia? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque en la semana ella estuvo adorando a otro ídolo, a otro Dios. Porque toda la semana, todo su talento, todo su esfuerzo, todo su intelecto, ella lo dedicó a otra cosa. Y entonces, por dedicar esto, esta persona viene lo que nosotros llamamos el desánimo espiritual, o mejor dicho, la persona ha perdido su primer amor. ¿Cómo es que yo puedo perder el primer amor? Quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios. Cada vez que tú te sientas desanimado a venir a la iglesia, que llega el viernes y en vez de sentirte feliz, en vez de sentirte gozoso porque vas a entrar en las horas sagradas del santo día del Señor y vas a ir a la casa de Dios y tú te sientes desanimado, haga una retrospectiva de tu semana. ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué hiciste esta semana? ¿A quién dedicaste tu tiempo? ¿A quién dedicaste tus esfuerzos, tus talentos, tu energía? Y si no dedicaste nada de tiempo a Dios, no separas ningún tiempo para pasar con el Señor, tenlo por seguro, no vas a tener ganas de ir a la iglesia. Y lo primero que vas a hacer, ¿sabes qué es? Dormir casi todo el día, para que el día pase más rápido. Vas a desear que pase el sábado. Es triste, pero lamentablemente hay muchos cristianos, no voy aquí a decir, no, hay hermanos acá, no, en general, hay muchos adventistas del séptimo día, que el sábado es algo común y corriente. ¿Por qué razón? Acuérdense, debemos tener algo muy en claro. Nuestro sábado será el resultado de nuestra semana. Si en la semana tú y yo pasamos tiempo con el Señor, si en la semana tú y yo
estuvimos en contacto con Él, tenlo por seguro, vas a venir gozoso a la iglesia y no vamos a estar, uy, que esto ya se está pasando, uy, que esto está tardando mucho. No vamos a andar así. Y no nos vamos a preocupar, no, es que este predica, no me gusta como predica. Es que tú no vienes a escuchar el hombre, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Tú vienes a estar para en comunión con Dios y no en comunión con el predicador. No vienes aquí para que el predicador diga lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas escuchar, lo que yo necesito escuchar. Pero en la semana, como yo no paso tiempo con Dios, yo vengo a la iglesia para escuchar lo que yo quiero, lo que me agrada, lo que me hace sentir bien. Y si la persona quizás no es su talento predicar, quizás no es su don y quizás la persona se pone nerviosa, se pone a tartamudear, uno piensa, no, es mejor para escuchar es que de mi casa escuchando un sermón. Pregunto, no es al hombre que nosotros estamos rechazando, no es al hombre, sino que Él es el mismo Dios. Porque yo estoy seguro que cada persona que pasa a predicar, ¿quién lo invitó? Cristo, Dios. Dios lo invitó. Pero ¿sabe lo más interesante de todo esto? Es que si nosotros vamos a decir, ¿no te gusta el predicador? No, adelante, pases. ¿Qué contesta? No, ¿qué? Yo no. Todo esto viene, mis queridos hermanos. Todo esto viene porque lamentablemente nos olvidamos del Señor. El pueblo de Israel empezó a olvidarse del Señor. Ya no querían más profeta. ¿Qué fue lo que pidieron? Un rey, ¿verdad? ¿Cómo se sintió Samuel? Ay, Señor, me están rechazando. Mira, yo que he sido tan bueno con este pueblo, yo que siempre he llevado mensaje tuyo para este pueblo y que ya no me quiere. Y Dios, oye, no te equivoques. No te están rechazando a ti, sino a mí, a Dios. El pueblo está rechazando a Dios. Y esto se aplica en la iglesia también. Cuando seguimos esto de que, no me gusta este, no voy. Es a Dios. Acabamos de leer Santiago, ¿verdad? Ok, vamos a ir entonces. ¿Qué es lo que el principal ídolo que hay hoy en día? Vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, un versículo muy conocido, muy famoso, que todos nosotros quizás lo conocemos de memoria. Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte aquí, en este precioso e importante sermón, el Señor Jesucristo nos trae algo muy, pero muy importante. San Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ídolo principal de este siglo es el dinero. Por causa del dinero, familias han sido destruidas. Personas han perdido sus vidas y países han entrado en conflicto por causa del dinero. El apóstol Pablo dice que el origen o la raíz de todo mal, ¿qué es? El amor al dinero. Tener dinero no es pecado. Que tú tengas una vida estable, que tú tengas una vida económica bien estabilizada, esto no es pecado. A Dios gracias por esto. El problema es cuando la persona tiene mucho amor al dinero. Y el Señor considera el dinero como un ídolo. Y lamentablemente hay personas que han perdido noches de sueño por causa del dinero. Hay familias que han sido destruidas por causa del dinero. Hay una frase que me gusta bastante en inglés, que dice así, ¿no? No money, no honey. Uno de los mayores motivos para el divorcio hoy en día
¿Sabes cuál es? Las finanzas, las deudas. Ese es uno de los mayores motivos. Mira el versículo 25 del mismo capítulo. San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 27 nos dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Miren acá, esto es algo muy importante, hermanos. Porque lamentablemente el Señor Jesucristo, a través de este sermón, nos está mostrando, está revelando, que lamentablemente el ser humano le confía más en lo que él puede tocar y sentir, en lo que él puede mirar. Confiamos muchas veces más en esto. Lamentablemente hay personas que su vida espiritual han sido destruida por completo por causa de las deudas. Porque esta persona se hundió en deudas y al hundirse en deudas, su vida espiritual ha hundido porque esta persona no ha podido avanzar. Porque toda su preocupación, todo su estrés está: ¿cómo voy a solucionar mis problemas? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? No estoy diciendo que debemos ser irresponsables con nuestros compromisos, no es esto. Pero lamentablemente hay personas, y yo acá cuando yo digo esto no es pensando en alguien acá o señalando a alguien, pero hay personas que dedican 8, 9, 10, 11, 12, algunos hasta 15 horas al día en su trabajo. Pregunto, aquí cada quien conteste para sí. Cada uno de nosotros aquí sabemos cuánto tiempo nosotros dedicamos al trabajo. Cada uno de nosotros aquí sabemos. Ahora la pregunta del millón es: ¿cuánto tiempo tú estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros separamos para estar en contacto con el Señor? Permítame decir algo. Una meditación de 10 minutos no es suficiente para el crecimiento espiritual. Una lectura rápida de un versículo no es suficiente para el crecimiento espiritual. La sierva del Señor, no tengo esta cita acá, ahora apenas se me vino a la mente. La sierva del Señor viene diciendo que nosotros padecemos, que nosotros sufrimos del enanismo espiritual porque estamos más preocupados con lo temporal, con lo terrenal que con lo celestial. Estamos más preocupados en el trabajo que debemos terminar, estamos más preocupados con las horas que tenemos que poner en el trabajo que dedicar tiempo a la oración, a la meditación y al estudio de la palabra. Y por esta razón, la iglesia sufre de un enanismo espiritual. Por esta razón que la iglesia es tan débil espiritualmente. Yo sinceramente, yo no sé cuánto tiempo tú dedicas a Dios. Tú sabrás, tú sabes cuánto tiempo tú separas al día para estar en contacto con el Señor. Pero aquí el Señor Jesucristo va diciendo que no debemos afanarnos. Si tú estás haciendo tu parte, no te preocupes por lo demás. No confíes en el dinero, no deposites tu esperanza en el dinero. Es que si yo tuviera dinero yo sería más feliz. Si yo tuviera más dinero mi vida espiritual sería mejor. No creas así. Porque eso no es cierto. ¿Quieres la mayor prueba de esto? Una persona cuando está desempleada, viene a la iglesia, todos los cultos de oración, todas las reuniones de oración está allá. Quiero pedir que necesito conseguir un trabajo, que el Señor me bendiga con un trabajo. El Señor bendice a la persona y ¿qué hace? Ya no vuelve más.
Es que yo no tengo tiempo, es que el trabajo me está tomando mucho tiempo, que levanto muy temprano, salgo muy tarde. El Señor entiende, es que tengo biles que pagar, tengo cosas que pagar. Perdóname, el Señor no lo entiende. Porque para pedir somos buenos, pero para retribuir después, ahí está el punto. ¿No? Lamentablemente. Y aquí el Señor usa algo que hasta parece un poco, Él está, como que, no es siendo irónico, no quiero usar esta palabra, pero Él está usando una palabra aquí interesante, que Él dice, diciendo, ¿quién de ustedes acá puede agregar, añadir un codo a su estatura? ¿Por qué van a preocuparse? Si el Señor es el dueño del oro y de la plata, y tú tienes el dinero, no es tuyo, es de Dios. Todo pertenece al Señor, pero uno tan egoísta dice, no, este es mi dinero, yo me esforcé, yo trabajé, y él dice, pobrecito, si supiera que yo soy dueño de todo, y todo lo que él tiene, la vida que tiene, el aire que respira, si no fuera por mí, no lo tendrías. Mire lo que el libro Deseado, hablando de esto, de las riquezas, el libro Deseado de todas las gentes, mire lo que nos dice acá. Vio a los moribundos puestos a sus pies, presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran Maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Pregunto, ¿de quién ustedes creen que esta cita está hablando? Un personaje que venga a la mente de ustedes. Judas. Muy bien. Esta cita acá nos está hablando de Judas. Mira cómo era Judas cuando él miró a Jesús. Judas no odiaba al Señor. Judas lo amaba. Y lo más importante es, Judas quería ser, ¿qué? Por Cristo. Transformado por Cristo. Judas quería que Cristo lo transformara. Pero ¿cómo es entonces que esta persona que amaba a Cristo, que deseaba estar con Cristo, quería ser transformado por Cristo? ¿Cómo es que esta persona cayó tan bajo, tan profundo? Mire acá lo que dice la continuación de la cita. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de avaricia hasta que éste había llegado a ser motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a traicionar y a negar al Señor Jesucristo? ¿El amor a qué? El amor al dinero. Y muchas veces nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo Judas fue capaz de vender al Señor? Pero la sierva del Señor, no quiero mencionar mal, si es historia de la redención o el mismo libro deseado de todas las gentes. Ella viene mencionando que hay personas que entregan, que venden a Cristo por un trabajo, por un aumento en su sueldo. Porque, mi querido hermano, cada vez que yo dedico más tiempo a mi trabajo que al Señor, en cortas palabras, yo lo estoy negando. En cortas palabras, yo estoy rechazando al Señor Jesucristo. Con esto acá yo no estoy diciendo que ahora todos tienen que abandonar sus trabajos, sus responsabilidades, sus compromisos y pasar todo el día leyendo la Biblia. No es esto. La Biblia dice que debemos ser fieles a nuestros compromisos, pero también debemos ser fieles al Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Aquí nosotros vamos a ver otro punto. Ya vamos a dejar el ídolo del dinero.
vamos a entrar en otro ídolo que hay hoy en día. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, nos dice así. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El Señor aquí, esto es momento antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y el Señor aquí está aconsejando a su pueblo a no hacer igual las naciones que allá vivían. ¿Qué era lo que ellos hacían? La idolatría. Tenían dioses, tenían ídolos, y el Señor está aconsejando a su pueblo a apartarse de estas idolatrías. La pregunta aquí es, ¿cuáles eran las idolatrías? ¿Cuáles eran los pecados que este pueblo cometía? Números capítulo 25. Números capítulo 25. Aquí nosotros vamos a ver cuáles eran los pecados que ellos cometían, las idolatrías que ellos hacían y que el Señor quería que su pueblo evitara y que su pueblo no participara con ellos. Números capítulo 25, versículo 1 al versículo 3 nos dice así. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí nosotros entonces empezamos a ver la idolatría. Ahora pregunto, ¿qué clase de idolatría o qué clase de pecado las mujeres invitaron a los hombres a cometer? Fornicación. Entonces existe un Dios que es el Dios de la sexualidad. Existe un Dios de la sexualidad, el Dios Baal, el Dios de la carne. Por esta razón que existe una fiesta que es muy tradicional, por ejemplo, en mi país y en algunos países del mundo, que es el carnaval. La palabra carnaval podemos separar en dos partes. La palabra car viene de la carne, los placeres de la carne. Y la palabra carnaval viene Baal, fiesta a Baal. O carne, entregar mi cuerpo a Baal. Pero para que los hombres allí, el pueblo de Dios, tuviera que entrar y participar, algunas cosas tuvieron que hacer antes. Mira lo que la mensajera del Señor nos dice en el libro La Música. Nos dice así. Balaam le aconsejó a Balac que proclamara una fiesta idólatra en honor de sus dioses paganos. Él persuadiría a los israelitas para que asistieran y fueran encantados por la música. Entonces aquí nosotros entramos en una idolatría que ellos utilizaron para hechizar a los hebreos. ¿Y cuál fue? La parte final acá de la cita que dice, la música. La música es un ídolo que está llevando a muchas personas a cometer pecados terribles. Podemos ver un estilo de música, creo que se dice, así se dice, ¿no? El reggaetón. ¿De qué habla esta música? De pura sexualidad. Hay un estilo de música mexicana, que no sé su nombre, pero que habla de puros narcos. Asesinato, balazos y estas cosas, drogas. Ajá. Este estilo de música. Y ahora pregunto, ¿nosotros somos transformados a través de qué? De la contemplación. Si yo paso todo el día escuchando esta clase de música, ¿cómo ustedes creen que va a estar mi carácter? ¿Por qué creen que hay muchachitas y muchachitos de 12, 13, 14 años
que ya son promiscuos. Por lo mismo, por lo que escuchan y por los videoclips que están mirando. Porque hay jóvenes que son violentos, agresivos con los padres, agresivos con la sociedad, por la música que escuchan. Y ahora que el Señor viene diciendo que los aconsejó, Balaam, los aconsejó, mira, vamos a poner esta música y ellos redonditos van a caer. Pero continúa la cita. Y entonces las mujeres madianitas más hermosas debían inducir a los israelitas a transgredir la ley de Dios para que se corrompieran, además de influenciarlos para que ofrecieran sacrificios a los ídolos. Este consejo satánico tuvo demasiado éxito. Ahora aquí nosotros juntamos hombres, mujeres y música. ¿Qué de bueno puede salir acá? Nada, ¿verdad? El libro Patriarcas y Profetas nos dice que los hombres empezaron a bailar con ellas. Una vez una persona me preguntó, pastor, ¿es pecado bailar? Yo le dije, ¿qué tú crees? Pues una música inocente, bailar, no creo que haya problema. Mira lo que la maldición que acarretó para el pueblo de Dios esto. Y ahora entonces se junta este grupo, estas dos cosas, hombres, mujeres, baile, pero hay otra cosa adicional allí que entra. Los sacrificios estaban regados de qué? Promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual. Pero hay un mandamiento en la Biblia que dice, no cometerás adulterio. La promiscuidad sexual, por más que sea con tu pareja, es adulterio. Por más que esté con tu esposa, estás cometiendo adulterio. Si hay personas que le encanta ir a bailes, permítame decir, perante Dios, eres un idólatra. Pero la cita se pone más fuerte. Mira lo que nos dice la siguiente cita. La juventud no considera seriamente los valores eternos. Los ángeles de Dios lloran cuando escriben en los libros celestiales las palabras y los actos de los que pretenden ser cristianos. Los ángeles se ciernen sobre un hogar. Hay allí una reunión juvenil y se oyen sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de cristianos, pero ¿qué es lo que se oye? Es una canción frívola propia de los salones de baile. Entonces los santos ángeles retraen su luz de ellos, y la oscuridad rodea a los que se encuentran en ese hogar. Ahora los ángeles se alejan de ese lugar con rostros tristes y llorosos. Si a ti te invitan a una reunión y lo que hay es música y gente bailando, ¿qué deberías hacer tú? Retirarse, no ser participante. Porque es tan culpable el que está haciendo cuanto el que está contemplando. Es tan culpable perante Dios. Continúa la cita. Vi repetirse numerosas veces esta escena en todas las filas de observadores del sábado, y especialmente en la localidad de... La música ha ocupado el tiempo que debiera haberse dedicado a la oración. La música es el ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser observadores del sábado. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios y ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su servicio. Aquí ahora está hablando específicamente a quién. No los cristianos. Los observadores de quién. ¿De qué? ¿Cómo llamamos este grupo? Los adventistas. Lamentablemente, hay muchos adventistas que todavía no han podido vencer este ídolo. La música.
No, ni hablar de esos los que defienden. Pero lo más triste ahora es que hay músicas que aparentan ser cristianas, pero que en verdad su melodía de cristiano no tiene nada. Su letra, ni hablar. Si yo tengo la costumbre, el hábito de escuchar música secular, perante Dios, yo soy un idólatra. Porque la música es algo que Satanás utilizará para corromper la mente de quién. Pero más específicamente de quién. De los jóvenes. De los jóvenes. Porque a los adultos es más fácil dejar o no escuchar músicas. Pero la pregunta es, a los padres que sus hijos tienen teléfono, ¿tú sabes qué es lo que tu hijo tiene en el teléfono? ¿Tú sabes qué clase de música escucha tu hijo? ¿Tú sabes qué es lo que está contemplando tu hijo? Porque viene diciendo acá que es lo que Satanás va a utilizar para corromper la mente de la juventud. Cada vez que yo escucho una música secular, ¿a quién yo estoy adorando? ¿A quién estamos adorando? A Satanás. No piense usted, no, es que es una letra tan bonita, una música de 40 años atrás. La música fue hecha ¿para qué? ¿Para qué fue hecha la música? Para la adoración. El único propósito de la música es la adoración. Ahora la pregunta es, la música que tú y yo escuchamos, la música que nosotros escuchamos, ¿a quién está adorando? ¿A Dios o a Satanás? Es que no hay un medio termo, no hay un tercer camino. No hay. Satanás, ¿cuál era la función de Satanás? Aparte de ser querubín cubridor, ¿cuál era la otra función que él tenía? Era músico en el cielo, era maestro de música. ¿Y tú crees que Satanás va a utilizar lo que de mejor él sabe para engañar y ganar a los seres humanos? Por supuesto que sí. Y es por esta razón que cada día más la música, ella vino para tocar a tu emocional, no a tu conciencia, sino a tu emoción, a tus sentimientos. ¿O no es menos cierto que hay canciones que tú terminas de escuchar y terminas llorando? O con ganas de llorar. Porque la música tiene este propósito, tocar a tu emocional, pero la música sacra, la música que tú y yo debemos escuchar es una música que cuando tú termines de escuchar esta música, te eleve espiritualmente. Que tu espiritualidad esté cada vez más elevada y no terminar allá y ya enojado o con la sensualidad a flor de la piel. Y vuelvo a repetir acá, esto acá especialmente a los preadolescentes, a los niños y a los jóvenes. Si tú tienes el hábito de escuchar música secular, padre y madre, les voy a decir con dolor en mi corazón, tu hijo es un idólatra y tú estás permitiendo esto. La sierva del Señor en el libro Conducción del Niño, ella viene diciendo que aquellos hijos que quebrantan deliberadamente la ley de Dios, los principios de la ley de Dios, ni el hijo ni el padre podrá entrar en el reino de los cielos. Porque los hijos el Señor te confió para que tú lo educaras y no para que tú fueras solo al cielo y que el niño se quedara. El propósito es que el padre y la madre y el hijo entren en el cielo. Y la sierva del Señor dice que una mano se levantará y dirá al padre, a los padres y a los hijos, no sois dignos de entrar en el cielo, para el fuego, para el lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Es muy serio, mis queridos hermanos, si yo como padre sé que mi hijo mira videos y escucha videos impropios para él, mi hijo es idólatra y yo estoy permitiendo. Y es tan culpable el idólatra como aquel que permite la idolatría. Es muy serio esto. Y continúa la cita. Bueno, voy a volver que todavía no. Es muy serio todo esto. Y la música es lo que Satanás va a utilizar
para hacer con que el pueblo de Dios entre en apostasía. Pero hay un cuarto componente. Hay un cuarto componente que ahorita nosotros vamos a ver en cuanto a la idolatría. Vayamos a 1 de Samuel. Capítulo 15, versículo 23. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y aquí nosotros vamos a ver el último ídolo y el más importante, y es donde tú y yo debemos poner mucha atención en este ídolo. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23 nos dice así. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí el contexto de este texto nos está hablando de Saúl y el pecado que Saúl había cometido. ¿Cuál era el pecado de Saúl? No obedeció a Dios. Pero Samuel viene diciendo que la obstinación es como ¿qué? Como la idolatría. La pregunta ahora aquí es, ¿qué es la obstinación? Mira la definición que nos da el diccionario en cuanto a la obstinación y nos dice así. Mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Podríamos decir que una persona obstinada es una persona necia o una persona orgullosa que no acepta el consejo de nadie. Y la Biblia viene diciendo que una persona, hay que tener muy en claro algo. Existe una diferencia entre obstinación y firmeza de carácter. Son dos cosas muy distintas. Una persona que es firme de carácter es una persona que es firme a los principios bíblicos. Esto todos nosotros debemos tener firmeza de carácter, pero la obstinación es una persona que cree que es el dueño y señor de la verdad, que no tiene que escuchar consejos de nadie y que él tiene la verdad absoluta. Esta es una persona obstinada. Y esta persona no escuchará consejos de nadie, aun que bajara un ángel del cielo, esta persona no lo escucharía. Y ahora vamos, ¿qué es lo que una persona obstinada, que bíblicamente ella es una idólatra, quién es su Dios? ¿Quién es el Dios de una persona obstinada? Ella misma. Yo soy mi Dios. Y ahora vamos aquí a algo muy importante. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. Mire este acá. Y ahora yo me voy a meter en trapos muy calientes. Yo me voy a meter en trapos calientes, pero yo prefiero ganar la enemistad del hombre que la enemistad de Dios. Y mira lo que nos dice acá. 1 de Pedro 3, capítulo 2 al versículo 4 nos dice así. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros atavíos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ok. La Biblia y el espíritu de profecía nos trae principios
de vestimenta, sí o no. ¿Están todos de acuerdo? Hay principios, ¿verdad? Otro texto. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Y aquí nosotros vamos a ver básicamente el mismo principio en la palabra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bien, otro texto que nos da el mismo principio. Quiero dejar bien claro aquí. Yo no voy a utilizar estos textos aquí para aventar palos y piedras a las mujeres. Este texto se aplica a hombres y a mujeres, a niños y a jóvenes. Este texto se aplica a todos. Porque tanto el hombre cuanto la mujer pueden pecar en este aspecto de la modestia cristiana. La modestia cristiana abarca mucho. ¿Okay? La Biblia viene diciendo que cómo debe ser la vestimenta del cristiano, hombre y mujer. Sencilla, con decor. ¿Qué sería una vestimenta con decor? Vestir de acuerdo a la ocasión. ¿Qué sería vestirme de acuerdo a la ocasión? Si me toca venir a la iglesia, no venir en chanclas, shorts y una playera. No. Si yo voy a venir a la casa de Dios, a la presencia de Dios como un siervo del Señor, ¿cómo tengo que venir vestido? Decorosamente. ¿Cuál sería la mejor vestimenta con decor para un hijo de Dios, para un hombre? Venir con su pantalón, con su zapato, con su camisa y su corbata. Si hace mucho calor, sin su saco. Si no hace calor, de preferencia con su saco. Y vas a decir, no, pero esto es fanatismo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes irían a la corte fodongos? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros iríamos a una corte en chanclas y shorts? Pero para venir a la presencia del Dios creador y mantenedor de todas las cosas, pensamos que podemos venir de cualquier manera. No es así. La sierva del Señor para los hombres, ella trae principios muy importantes en cuanto a la vestimenta. Viene diciendo que todos aquellos que van a pasar al púlpito tienen que pasar con su traje. Tienen que venir con su corbata y no hacer mezclas exageradas de color. No voy a venir con mi pantalón azul, mi saco verde, mi corbata amarilla y mi camisa roja. No, dice que no hay que hacer más de 3 mezclas de color para los hombres. Ahora vamos para las mujeres. ¿Cómo era que se vestían las mujeres paganas? ¿Cómo es que aparece Jezabel en la ventana? ¿Cómo es que estaba Jezabel? ¿Cómo traía? ¿Toda llena de qué? Parecía un árbol de Navidad, ¿sí o no? Los paganos, miren, una vez más, como yo les dije, voy a meterme en trapos calientes, pero es mejor, como el apóstol Pedro dice, mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, la costumbre de pintarse las uñas, esto viene del paganismo. Los paganos se pintaban. Usar aretes, usar joyas, esto viene del paganismo. Y uno va a decir, pero David usaba anillo, David usaba, por supuesto, porque David se había contaminado con los paganos. Si David usaba, ¿por qué yo no lo puedo usar? Ok, mi hermana, David tenía 500 mujeres. ¿Tú vas a dejar a tu esposo tener 500 mujeres? Un bien, un mal, no justifica otro mal. Pero nosotros queremos justificar un mal con otro mal. Pregunto, ¿la mensajera del Señor habla claramente del tamaño de la falda? ¿Sí o no?
Sí, habla. Ella habla de cómo el hombre tiene que vestirse, pero también habla del tamaño de la falda que se tiene que usar la mujer. Hay consejos bíblicos. Es más, el sumo sacerdote, cuando iba a entrar a la presencia de Dios, ¿qué era lo que él tenía que cambiar? Hasta los calzoncillos tenía que cambiar. Porque si él entrase con la ropa anterior, del día anterior, en la presencia de Dios, ¿qué pasaría con él? Era fulminado. ¿Y por qué ahora yo pienso que puedo venir a la casa de Dios de cualquier manera? El mismo Dios que habitaba en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, es el mismo Dios que sábado con sábado viene a su casa para tener un encuentro con su pueblo. Es el mismo. Pero la persona obstinada que ella va a decir, a mí me gusta vestirme así. Pregunto, ¿tú y yo deberíamos vestirnos para agradarnos a nosotros mismos o a Dios? Pero nosotros cuando nos vestimos queremos agradar ¿a quién? A nosotros mismos. Porque la persona obstinada, su Dios es uno mismo. El obstinado ele va a querer vestirse como a él le gusta, como a él le plazca, se va a pintar como a él le gusta, el color que a él le gusta, porque su Dios es uno mismo. Y estás quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahora voy a algo más fuerte, si es que podemos llegar. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver aquí otra idolatría que hay y que lamentablemente viene hasta nuestros días. Filipenses capítulo 3, versículo 19 nos dice así. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este texto aquí, el apóstol Pablo nos está hablando abiertamente sobre la alimentación. No voy a hablar a profundidad y ampliamente sobre la alimentación hoy. Esto vamos a tocar más adelante. Pero he encontrado algunas citas en Mensaje Selecto, tomo 3. Testimonios para la iglesia, testimonios para los ministros, consejos sobre el régimen alimenticio, citas de Elena G. de White, que ella viene diciendo que si la persona no logra vencer su apetito, escúcheme bien, si la persona no logra vencer su apetito, ella no podrá vencer la imagen de la bestia. Miren qué serio es esto. Esto es algo muy serio. Y cuando ella habla de vencer, y ella viene hablando exclusivamente a los adventistas del séptimo día, hablando exclusivamente a nosotros. ¿A quién fue que el Señor envió la reforma pro salud de una forma especial? Al pueblo adventista del séptimo día. ¿Y sabe lo que ella dice? El pueblo que más rechaza la reforma pro salud, ¿quién es? El pueblo adventista del séptimo día. ¿Hay principios de alimentación en la Biblia, sí o no? ¿Hay principios de salud, sí o no? Pregunto, ¿la reforma pro salud fue dada por voluntad humana o por voluntad divina? Divina. Si tú y yo pensamos, no, es que a mí me gusta comer así y nadie me va a decir cómo tengo que comer. Perdóname, pero Dios sí. Dios sí. Tiene todo, tú tienes el libre albedrío. Si tú no quieres seguir la reforma pro salud, es un problema muy nuestro. Es un problema 100% mío.
que yo no quiera seguir, pero hay algo que está muy claro y que la sierva del Señor es muy clara en decir: la reforma pro salud fue dada por el mismo Dios a su pueblo. Y el pueblo de Dios, así como el pueblo rechazaba vez tras vez la ley de Dios, lamentablemente el pueblo de Dios está rechazando este mensaje solemne e importante que el Señor envió a su iglesia. Hay una cita, no la puse porque va a venir en el siguiente, pero Ellen G. White, ella viene diciendo que aquellos que se dejan inclinar por sus apetitos, que rechazan por completo la reforma pro salud, Ellen G. White lo dice, están adorando en el altar del apetito pervertido. Tal persona es un idólatra. Pregunto, ¿un idólatra podrá entrar en el cielo? No. Es por eso que yo digo, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener el espíritu de la ley. El espíritu. Todos estos cambios que nosotros hablamos aquí en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la alimentación, ¿sabe cuándo es que tú y yo lo vamos a hacer? Cuando tú y yo verdaderamente empecemos a amar a Dios. Porque si tú y yo no amamos a Dios porque mira, el mandato es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí incluye el apetito, ¿sí o no? Incluye la vestimenta, incluye la música. Por supuesto que sí. Cuando tú amas a Dios por todas las cosas y tú encuentras que Dios te dice: hijo mío, no coma esta clase de alimento porque te hará daño. Por amor a Dios, porque tú lo amas, tú vas a decir: Señor, ya no más. Pero tú solo vas a poder hacer, tú y yo solo vamos a poder tener un cambio en nuestra vida y que nuestros ídolos se vayan cuando tú y yo tengamos el verdadero amor. Cuando el espíritu de la ley entre en nuestro corazón, cuando el espíritu abnegado, que es el que gobierna el cielo, esté en nuestro ser, no vamos a tener dioses ajenos delante del Señor. Porque tú y yo entonces vamos a entender lo que el Señor Jesucristo dice, que llegará un tiempo que todos los que adoren a Dios tienen que adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces está diciendo, eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor desea. Pero para poder adorarlo en espíritu y en verdad, tú y yo debemos amarlo profundamente. Amarlo por encima de todas las cosas. Y entonces todos los ídolos se irán de nuestras vidas, porque ahora Cristo Jesús habitará en nosotros. Y Cristo Jesús viviendo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y en esta hora los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Amado y santo Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta hora. Señor, hemos hoy estudiado el principio del primer mandamiento de tu santa ley. Y hemos dado cuenta, Señor, que lamentablemente hay muchas cosas, hay muchos ídolos todavía en nuestras vidas. Y nosotros sabemos, Señor, que por nosotros mismos no nos podemos echar. Porque tristemente, Señor, somos idólatras por naturaleza. Pero nosotros sabemos que si permitimos que Cristo Jesús entre en nuestra vida, Él transformará nuestra vida, transformará nuestros gustos, transformará nuestro apetito, transformará nuestros deseos, para que podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Queremos pedir en este día, Señor, transforma nuestra vida. Transforma nuestro carácter, transforma nuestro ser, Señor, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, porque en tu palabra tú nos dices, Señor, que ningún idólatra
entrará en el cielo. Y nosotros no queremos estar en este grupo, Señor, de idólatras, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez dirá: apartaos de mí, malditos obradores de iniquidad. No queremos estar en este grupo, Señor. Y es por esta razón que hoy pedimos que solamente a través de ti y de tu poder vamos a poder tener la fortaleza, la firmeza para vencer nuestros ídolos. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos dejas en tinieblas, sino que diariamente tú nos estás revelando cuál es tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Queremos pedir, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía en este día, sino que pueda cumplir el propósito designado para el día de hoy. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos.